Bueno, si me deja grabar. Ahí está. Bienvenidos chicos a la segunda conexión de esta de la parte de simulador de negocios. Hemos estado viendo en la parte anterior lo que fue la elección de proveedores. Esta parte tiene que ver, o más bien, vamos a darle continuidad a la parte de fuentes de financiamiento de proyecto. Y después de eso, también un ejercicio de estado de resultados. Muy bien. En donde, bueno, chicos, al final del camino todos los proyectos necesitan lana. Todos necesitan proyectos, necesitan dinero. Y considerar que la mayoría de los emprendimientos cierran nada más a los 2 años de haber nacido. Y mucho tiene que ver con la falta de liquidez, además de otros factores como a lo mejor la poca planeación estratégica que muchos negocios en su primera etapa pueden llegar a tener. Pero una de estas es la falta de liquidez. Y una manera de poderlo hacer realidad es a través de la consecución de recursos. Pues bueno, ¿de dónde se pueden obtener recursos? Primero, teniendo el dinero. Y pues cuando es eso, ya no se planea absolutamente nada. O bueno, más bien, la planeación sí se hace, pero se hace más bien para administrar tu dinero, más que para poder gestionar recursos de afuera. ¿Ok? Y dentro de la gestión de productos de afuera, existen diferentes productos que nos pueden ayudar mucho. El primero simplemente es recordarnos que somos seres sociales y es la triple F. Después está el elemento crowdfunding, luego la capital semilla, luego el venture capital, luego el financiamiento gubernamental, concursos y algo que también ustedes ubican bastante bien son los créditos bancarios o de caja popular. Muy bien. Dentro de la triple F, es la traducción de amigos, familia y conocidos en inglés, pues de alguna manera consiste en pedirle prestado a tus familiares y que este se me hace pues el de la parte social, ¿no? Es decir, naciste en un lugar en donde tienen acceso a recursos, tuviste la suerte de nacer con familiares, amigos y familia que tienen ciertos recursos y que te conectas con ellos y pues que de alguna manera le vas a pedir. Entonces, este no es una copia de dinero, no es una gestión de recursos, sino simplemente haber llegado a tener un poquito de suerte a la parte de esto, ¿no? Pero también, eso sí, también implica su grado de convencimiento, porque cuando hablamos de dinero, en ningún lugar pues más bien, en todos los lugares siempre te pedirán cuentas. Entonces, lo que tiene la triple F, pues por desventaja es que dependes o tienes una dependencia hacia ciertas personas, ¿ok? Y nace un negocio a través de la dependencia. Entonces, muchas veces las personas piensan que también, y con justa, bueno, con algo de razón, son dueños del negocio. Por ejemplo, si le pides prestado a tu tía, ¿sí? Ah, bueno, le pediste prestado a tu tía para iniciar el negocio, porque tu tía tiene capital, pues después va a decir, ¿sabes qué? Pues yo tomo decisiones aquí porque yo fui la que puse el dinero. Entonces, la desventaja de la triple F, de esta manera de conseguir recursos que tiene que ver con tu familia, amigos y conocidos, pues te haces codependiente o te haces dependiente de la otra persona, de las otras personas. Las ventajas es que de alguna manera se puede conseguir ciertos recursos con cierta facilidad, ¿no? Es rápido de conseguir porque pues son tus contactos simplemente. Esta es la menos gestionada de todas y la más de cuna de todas. Quitando esta otra que esta sí ya es algo gestionable, que es la de crowdfunding. Crowdfunding se le llama los recursos venidos de muchas personas, en donde hay páginas especiales para crowdfunding, dependiendo de lo que te quieras dedicar. Usualmente están más enfocadas muchas páginas a las sin fin de lucro, pero también existen las con fin de lucro. Por ejemplo, muchos que se dedican a hacer juegos se meten a una página que se llama Kickstarter, ¿sí? Que es como el patada inicial, que es no solamente para juegos, pero hay mucha tendencia de juegos
en donde tú puedes, a través de decir tu proyecto, decir lo que tiene y los alcances y un poquito de generar una canal de comunicación para que mucha gente le guste tu proyecto, recibir donaciones. Muy bien. Algo de lo que más o menos está haciendo Patreon a través de Twitch, que es como el nuevo YouTube. A ver si no fue como un trabalenguas, ¿no? YouTube es en donde antes ahora nuestras tías y un servidor y varios vemos videos. Twitch es ahorita la evolución del streaming, en donde ya mucha gente se está mudando para acá para ver videos. Y a través de una herramienta que se llama Patreon, estos generadores de videos y de contenido reciben donaciones directas para que puedan seguir con su contenido. Pues algo parecido a eso es el crowdfunding, en donde la única diferencia es que en vez de Patreon y Twitch, que son para gente que son meramente de YouTube, bueno, más bien, que gente que hace videos en streaming, acá en crowdfunding lo que haces son proyectos. Ven proyectos y ta. ¿Ok? Usualmente, ¿qué es lo que hace atractivo que una persona done? ¿Qué es lo que hacen muchas empresas? Es, si tú donas cierta cantidad de recursos, por ejemplo, a un proyecto que yo puse ahí, yo te hago o yo te doy cierto producto que yo voy a generar. Ejemplo, imagínense que yo estoy haciendo o queriendo conseguir recursos en crowdfunding de un reloj, de una gama de relojes, ¿sí? Que voy a fabricar, pero para eso necesito la máquina, necesito ciertas cosas. A lo mejor yo digo, ¿sabes qué? Si me donas 10,000 pesos, yo voy a hacer estos relojes que van a costar en el mercado 25,000 pesos, pero si me das 10,000 pesos, yo lo que voy a hacer es, como gratificación, te doy un cupón que va a ser para descuento del 80% y a ti te cuesta el reloj después 2,000 pesos, algo así. De tal suerte de que las personas se les haga atractivo como una preventa, ¿sí? Se les haga atractivo a lo mejor invertir en ti para que comprarte las máquinas, comprarte todo lo que necesitas para poner un negocio, ¿ok? Es algo bastante atractivo por un lado porque no necesitas tú el dinero, no necesitas de tus familiares o de gente conocida y normalmente lo haces a través de tu proyecto interesante, a través de plataformas. La desventaja es que normalmente tienes que picar piedra, convencer aún así a muchas personas para poder hacer que tu proyecto sea realidad y hay muchos proyectos que no terminan de hacerse porque hay plataformas que te dicen, si no consigue todas las donaciones en un tiempo determinado, significa que la gente no está interesada en este proyecto, entonces por lo tanto se desecha. Entonces, se puede conseguir mucho dinero, hay empresas que han conseguido más de 2 millones, es más de dólares, en la parte de crowdfunding, entonces ahí se puede conseguir mucho recurso y se vuelve como, es menos engorro, si funciona bien, te funciona muchísimo más que un banco. ¿Vale? Entonces es una buena opción también para iniciar. Capital Semilla Inversionistas Ángeles. Chicos, hay en México, hay algunas empresas, no quisiera decirles muchas, pero son decenas de empresas en alrededor de México que son Capital Semillas e Inversionistas Ángeles. ¿Qué es Capital Semilla? Imagínense literal, o imagínense una metáfora de una semillita. La idea de estos inversionistas es invierten cuando es una semilla para verlo frondoso como un árbol. ¿Han visto la serie en algún momento o algo, la de Shark Tank? Lluvia de tiburones. O perdón, lluvia de tiburones, se llama Shark Tank de tiburones, se traduce, ¿no? ¿La Sí, han ya, visto? yo lo he visto esa. Ya han visto Shark Tank, ¿verdad? Ok, Shark Tank puede funcionar un poquito como Venture Capital y Capital Semilla. En donde Capital Semilla, imagínate cuando te llegan los proyectos a Shark Tank, ahí llegan con ¿cómo se llama? Llegaban con Vergara, llegaban con Arturo Elías Ayub y llegaban con así con inversores importantes. Y decían, miren, es que apenas vamos a lanzar el proyecto, pero tenemos este plan. Cuando apenas es el proyecto y todavía no ha empezado, se le llama Capital Semilla. ¿Ok? Inversionista es algo parecido a eso, en donde te dan un dinero, pero obviamente tienes que regresarles alguna utilidad o algún rendimiento. Y los inversionistas ángeles es parecido, la única diferencia con los inversionistas ángeles es que
son aquellos que se dedican más para la parte de los proyectos tecnológicos que dan mucha rentabilidad, pero también pueden no cuajar. En los inversionistas ángeles buscan que a lo mejor existe talento, le apuestan muchísimo al talento de decir, ¿sabes qué? Esta empresa, este cuate tiene un proyecto bien interesante, bien chido y vamos a meterle lana. Muy bien, Venture Capital, capital de riesgo, ya hacen Como un tipo, Ajá, sí, Luis. como un tipo de FIDEC, profe. No necesariamente. Ojalá me gustaría decirte que sí. Como un tipo de Cefidec, FIDEC. Cefidec, sí necesitas mucha liquidez para poderte que te presten. Ese ya es un crédito, ¿sí? Bueno, eso dicen porque mucha gente, profe, ¿Sí? yo en un tiempo anduve en eso de los de ese FIDEC y mucha gente pensaba que le regalaban el dinero. No es No sé regalar. cómo lo manejaban o cómo lo, porque se supone que dicen que es para fondo perdido y quién sabe No, qué, no que es fondo sabe perdido. cuánto. Este, Es más, algo así más o menos pues la gente sí, por sí, ahí circulaba todo, que me lo regaló el gobernador y que me lo regaló fulano de tal y que la quintona, ¿no? ¿Sabes? pregúntale si esas personas que dijeron que le regaló el gobernador, si están en buró de crédito o no. Y si están en buró de crédito negativo. Te digo Ah, porque ok. tuvimos una plática justamente con Cefidec hace como 2 semanas. Tuvimos una plática y Cefidec es un crédito. ¿Barato? ¿Más barato que la caja popular? Sí, pero con requisitos. Y es un crédito y te eres sujeto de crédito. Y si no les pagas, te mandan a buró. Incluso te pueden demandar. Sí. Ah, órale, órale, no sabía. No, sí, 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 es un crédito. Por eso Es que se yo, supone que ese FIDEC, se supone ajá, que de FIDEC presentas un proyecto, ¿no? sí, exacto, exacto. O es así un crédito en general, pero me No, imagino que presentas un presentas proyecto. proyecto para pues iniciar algún negocio o invertir o algo. Sí, nada más de que en Cefidec, por eso no lo puedo poner en estas categorías, porque Cefidec presentas más garantías. O sea, por ejemplo, con Cefidec, como al ser de naturaleza más de crédito, más que de inversión, tú tienes que darle garantías de que tú puedes pagar el crédito. Por ejemplo, que tengas un terreno, que tengas un carro nuevo o seminuevo, que tenga 2.5 veces más valor del crédito que quieres sacar dependiendo del monto, pues. O sea, que garantice, vaya. Que tienes que tener garantías para poderlo pagar. Entonces, por eso no lo puedo meter en estos. En Capital Semilla, a diferencia de esto, no necesitas garantías. Necesitas más bien convencer al que tenga la lana, en este caso gente de mucho capital, que tú tienes talento, que tú puedes hacer vender y que tú puedes llegar a más cosas. La lógica es esta. Pero, profe, ¿eso se da mucho aquí en México? En México casi no, me imagino, ¿eh? ¿O sí? Casi no, pero sí existe. Es lo que decía, hay decenas de empresas. Me gustaría decir hay miles de empresas en todo México, pero no, hay decenas de empresas. Pero sí existen. Literal es nada más de buscar en Google inversionista ángel, inversionistas ángeles, Venture Capital, y sí te van a dar unas 4 o 5 opciones al menos en las páginas de internet. Y sí, sí le apuestan a proyectos muy innovadores y son estos que te permiten como incubarte o desarrollarte como negocio. Y ahí, de verdad, hay mucha gente que ha hecho su capital a través de Capital Semilla. Y muchos de estos accionistas de Capital Semilla no lo hacen de gratis, multiplican su patrimonio. Están con la parte de decir, por 5 que no le atine, por 5 que no cuajen y que te mi dinero, quiero pegarle a uno. Pero ese uno me va a dar dinero de esos 5 y de otros 5 más. ¿Sí? Que quieren descubrir el próximo Facebook, el próximo Instagram, el próximo TikTok, A lo que cosas le así. entendí, profe, ¿Sí? a lo que le entendí es de que esas empresas se dedican, bueno, pues sí, empresas se dedican a lo mejor a invertir en ciertos Exacto. negocios, pero yo, por ejemplo, como dice usted, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un negocio de fábrica de relojes, como dice usted, o de Ajá. hacer relojes. Nada más Sí. que yo te voy a estar vendiendo esto para que hagas los relojes, ¿no es así? Más bien, imagínate que tú quieres No hacer sé una si me voy a fábrica de entender. reloj, que quieres tener una fábrica de relojes, pero no tienes el dinero para comprar la máquina para hacer la fábrica de relojes.
o no tienes ciertas cosas para iniciar esa fábrica de relojes. Y tú le dijeras, oye, fíjate que tengo este proyecto, yo tengo la tecnología, tengo patentado esto, conozco todo, me falta el dinero para poder tener la máquina para poder empezar a hacer. Oye, si tú me das dinero, yo te voy a dar tanto porcentaje de la compañía y te voy a hacer regresar tu dinero y más en utilidad. Y la otra Ah, ok, persona a no ver es si se... gratis, no es No, 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 gratis. no, no es gratis. No, no es gratis. La cosa es que la diferencia entre el crédito y la inversión es que en el crédito te lo quieren su dinero de vuelta y no les importa cómo Constante y le... sonante. Constante y sonante, no les importa si vendes o no realmente, pero sí quieren su dinero de vuelta, por lo tanto quieren garantías. En la inversión quieren su dinero de vuelta Es un riesgo y la huyen inversión más. entonces, como Exacto, todo. es Ah, un ok, ok, riesgo. ok. Le O meten sea, porque no es inversión de... seguro que vayan a regresar. Exacto. Diga. Todo esto, pero también quieren ganancias que justifiquen todo lo con todo lo que arriesgaron. Ok. Imagínate si tú pudieras viajar en el pasado. Una persona me dice, ¿qué pasa? ¿Qué harías si viajaras 15 años en el pasado? Pues si yo viajara 15 años en el pasado, otros dirán, pues me encontraría con tal familiar, no encontraría tal. Yo metería un crédito y metería todo bitcoins y multiplicaría mi dinero un montón de Entonces, veces, porque esa es una inversión en donde arriesgas un capital, algo que tú tienes y que a través de las fluctuaciones de oferta y demanda sube y sube de valor y te da más dinero. Este mundo de las finanzas es algo, y tú que trabajas en Caja Popular te darás cuenta, es algo medio locochón. A ponerles en contexto y sin exagerar, porque nos lo comentó, pican los barcos de transporte, ¿no? Estos de los que salen de Manzanillo y que llegan la mercancía a, por ejemplo, a diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en un barco transatlántico ha llegado a haber cerca de 10 movimientos en donde ha cambiado de dueño 10 veces. Entonces, ¿sabes qué? Yo le invierto a eso porque quiero tener rentabilidad y alguien lo vende, compra, vende. Y empiezan a comprar y vender dependiendo de la especulación de oferta y demanda. Y a partir de eso hay gente que gana dinero de comprando y vendiendo cosas que ni produjo. ¿Sí? sí, el cambio de mano nada más. El cambio de mano es justamente, y estos cuates son expertos en eso, detectando gente que está haciendo proyectos. Entonces al final de camino se vuelve como el patrón de ellos. Piénsalo, porque dices, oye, yo le voy a meter, por ejemplo, si la empresa vale 2 millones de pesos, pero quiero invertir, quiero que la empresa pueda vender 10, pues sabes que necesito una máquina más fregona, necesito tal. Y si yo cedo parte de, cuando llegue a 10, voy a tener que cederle parte del pastel a esta persona que solo le metió dinero. Entonces, esto es la parte de Capital Semilla, Inversionistas Ángeles y Venture Capital. Y entonces, pues no vamos tan lejos. Slim, Ayub y la mayoría de ricos, muy, muy ricos, aquí en México, tienen inversiones de estos tipos. O sea, mueven su dinero. Es todo un arte, mover su dinero. Esto es nada más la primer capa de la cebolla. O sea, hay mucha investigación acá abajo que puede ayudar. Sí, en Venture Capital incluso hay inversiones de 20 millones de pesos. Tú te puedes meter a las páginas y incluso te puede decir más o menos en qué invirtieron y en qué está muy popular en las inversiones de estas personas, todo lo que tenga que ver con tecnología y todo lo que tenga que ver con tendencias. ¿Sí? Y que si es tendencias y tecnología, es altamente probable que entren. Y cada vez más extintos fondos gubernamentales. ¿Sí? Los fondos que antes eran fondos perdidos, que ahora ya se vuelven créditos, inclusive, por ejemplo, los programas sociales ya son créditos a la palabra, ¿sí? Donde de alguna manera ellos aportaban un tanto y no es que sea de gratis, no es que simplemente digo, papá gobierno quiere darte dinero, sino que normalmente este gobierno cuando daba dinero lo hacía con la intención de que tu empresa fuera suficientemente fuerte para que tú, a través de impuestos, se lo regresaras con una ganancia.
¿ok? Entonces, inclusive en el fondo perdido había un trasfondo. Había un trasfondo de no se lo regresas al gobierno, pero se lo regresas a través de impuestos. Tenías que ser constituida, tenías que tener todos los papeles, tenías que hacer absolutamente todo, ¿ok? Y te digo cada vez más extinta, pero sigue existiendo y por eso lo tenemos que seguir nombrando, ¿ok? La desventaja del fondo perdido es que si tu empresa depende de fondos perdidos para operar, está perdida de inicio. No podemos pensar que el fondo perdido nos va a salvar a las empresas. Conozco empresas que definitivamente se dependieron del fondo perdido y han tronado. Porque empezaron a bajar los fondos, empezaron a bajar esto y la operación misma no era sostenible de primeras. Entonces, no depender de fondos perdidos, fondos gubernamentales es esencial para la sobrevivencia, es una ayuda cuando exista. Ok, otra desventaja es que son muy engorrosas, son trámites engorrosos que pueden ser muy tardaditos, o sea que es primer papel, segundo papel, tercer papel, etcétera, 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 etcétera. Ok, entonces hay que cuidar mucho el fondo gubernamental, qué tan engorroso puede llegar a ser. La ventaja es que te puede cubrir dinero y normalmente son más flexibles en cuanto a los porcentajes de interés. Muy bien, y concursos, pues bueno, hay convocatorias y hay concursos que son de que sabes que presenta tu proyecto y te vamos a dar tal cosa y puede ser incluso de la materia privada. La ventaja es que pues es dinero y ese es recurso que puedes utilizar para hacer algo. E incluso en algunas escuelas, por ejemplo, de alta paga, pues de pagar mucho, hacen concursos en la parte de presenta tu proyecto y todo. La desventaja es que en algunos lugares del país, ha habido los cazarrecompensas. ¿Qué es esto? Gente que se mete a ver proyectos y a partir de proyectos literal hacerles benchmarking, o sea, hace piratearlos para hacer con ellos aquellos proyectos que le interesan más. Entonces hay que cuidar mucho también esa circunstancia con la parte de los concursos. Se puede conseguir mucho recurso a través de concursos dependiendo del tipo de concurso. Cuando hablamos de concurso, hay los concursos nacionales, como por ejemplo la de Santander. Santander lanza un concurso, Bancomer también. Hay los internacionales, dependiendo de lo que vayas. Por ejemplo, la Unión Europea tiene fondos a través de concursos en donde también apoyan. Y tú puedes, dependiendo de la magnitud, es dependiendo de lo que te van pidiendo. ¿Sí? Y hay cosas, y hay concursos que les juro que son bien complejos. O sea, tú lees la convocatoria del concurso y yo en lo personal cuando me llegó a tocar le entendí el 10% de la lectura. Así como de, te piden esto, pero la idea es que ese era de un monto millonario. Y si tú cumplías con todos esos requisitos, pues de alguna manera podías ejecutar un proyecto muy, muy grande, ¿sí? De mucho dinero. Por ejemplo, poniéndolos en contexto, hacer ciudades inteligentes. Había concursos en donde se unía, por ejemplo, la embajada inglesa con todos los países latinoamericanos para poder hacer ciudades inteligentes, en donde la comunidad inglesa aportaba un porcentaje y tú a través de fondos gubernamentales también complementabas con la otra parte. Y entonces tenías que hacer un proyecto convenciendo a dos partes. Y era muy, muy, muy interesante esta parte de los concursos, en donde depende de la magnitud, depende de lo que agarras y depende de la circunstancia. Por ejemplo, recientemente, por obviedad, ha habido muchos concursos en materia médica y de biotecnología. Por ejemplo, en algún momento la cura del COVID era algo concursable, ¿okay? Y de mucho recurso. Y no dejando de lado, ¿verdad, Luis? A los bancos y cajas populares. Bancos y cajas populares son opciones reales también para los emprendimientos, ¿sí? En donde hay que revisar las letras pequeñas, eso sí. Cuando vas a hacer algo de esto, revisa las letras pequeñas. Primero, no son para absolutamente todos, pensando de que no todos son sujetos de crédito. Pero si eres sujeto de crédito, revisa las letras pequeñas y embónalas con tu proyecto. Es decir, chécate a qué tasa de interés
están dándote el capital que necesitas para iniciar. Si, por ejemplo, estás a una tasa de interés del 5 o 10% anual y tu proyecto da rentabilidad para un 15-20% anual, suena bastante interesante, ¿sí? Pero después ves las letras pequeñas y ves CAT informativo 56%, significa que estarías regresando de cada 100 pesos 156. Entonces, podría ser peligroso si no pagas a tiempo o tienes alguna circunstancia moratoria, ¿sí? Que pueda hacer que en realidad en vez de ganancias el negocio pueda dar pérdidas. Entonces, cuando uno trabaja con bancos o cajas populares o cualquier institución crediticia como Cefidec, tienes que revisar mucho las letras pequeñas y tu solvencia o la solvencia que quieres dar con el proyecto. Uno puede más o menos dimensionar cuánto te puede dar el proyecto a través de corridas financieras y contrarrestas a través de la corrida financiera del crédito que tienes que pagar en el lugar en donde quieres el crédito. Por favor, cuando sean de créditos bancarios o de cajas populares, no se queden con solo una opción. Revisen y vayan a diferentes alternativas. Vean, comparen. Hay páginas de por ejemplo, Conducef puede ser un aliado clave en sus plataformas. Caja Popular Mexicana está en buen lugar, por cierto, no te preocupes tanto, Luis. Está en un buen lugar dependiendo del crédito, pero está en buen lugar. El que se debería preocupar un poquito más, no sé si Samuel, ahí más o menos Coppel sí se tiene que preocupar un poquito, a veces está más abajito, pero sí es algo que, pues bueno, está mejor que el Walmart en sus créditos normalmente. Muy bien. ¿Y cuánto se puede obtener? Desde 20,000 hasta 3 millones de pesos. Chicos, dudas en los tipos de fondos que puede uno llegar a tener, etcétera, etcétera. Ansiedades. Escucha, escuchar alguna voz. Aparte de Luis, ha escuchado tu voz. Escucha, Saúl. Sí, Ah, bien. Wendy, Sabrina, ¿me escuchas? Sam, sé que estás por en el trabajo. Saúl, Yo sí, profe. excelente. Entonces, yendo para allá, hablar un poquito de dos términos, aunque el trabajo del día de hoy va para la parte de alguna manera hacer una corrida financiera. Aún así, quiero que sepan que los proyectos tienen un impacto social y un impacto ecológico. Todo proyecto que se haga impacta en la sociedad e impacta ecológicamente, ¿sí? El impacto social, por ejemplo, de un restaurante pet friendly, pues puede ser el fomentar la cultura hacia el animalismo, o sea, hacia el amor hacia los animales. Y en una tienda de ropa de tallas extras, a lo mejor el impacto social es hacia el querer verse bien, a que querer verse bien en que están en una condición de talla grande. ¿Sí? Porque los cánones de belleza, quitando la parte de salud, que también sí es importante, siendo honestos, pero los cánones de belleza se han orientado mucho hacia ciertas medidas y probablemente no todos encajemos en esas medidas. Entonces, los modelos curvy ayudan para aceptación, que después puede derivar en algo que pueda generar más salud, irónicamente, ¿vale? Bueno, pero creo que ayudan socialmente en la aceptación. El impacto ecológico depende de las acciones que haga cada empresa, si está contaminando o está dejando de contaminar, o está de hecho aportando a que haya menos contaminación. En un restaurante pet friendly, dependiendo de cómo hagan las cosas, pero probablemente sea algo más sostenible que muchos otros restaurantes, ¿sí? Y en una tienda de ropa de modelo curvy, probablemente en acciones complementarias en pro del ambiente podrían ayudar a que sean socialmente mejor vistos. Muy bien. Entonces, el impacto social y ecológico normalmente también se consideran dentro de cualquier proyecto de formulación de proyectos. ¿Ok?
Me quiero ir a la parte del plan financiero directamente. Dentro del plan financiero quiero platicarles de la parte de los estados de resultados y pronósticos. Chicos, no sé si con mi materia no, pero no sé si han visto en otras materias lo que es el estado de resultados, ¿sí? Lo que es ventas, costo de ventas, gasto de administración, operación, etcétera, etcétera. ¿Lo han visto? ¿Lo han recordado? Creo que sí, profe. Creo que sí. Ok, muy bien. En donde Como un tipo balance, ¿no? Que es un tipo balance, exactamente. En donde ventas es aquellas cosas que pues literal estás vendiendo mes con mes. Costo de venta, ¿cuánto te cuesta en costos variables literalmente la venta? Por ejemplo, si yo vendo la blusa, la vendo en 100 y me cuesta la compra de la blusa me costó 50, sería el 50% de costo de ventas. Los gastos de venta tienen que ver con aquellos conceptos que no están directamente en el producto, pero que también influyeron para gastar en esto. Por ejemplo, que si hice una publicidad o si hice algo, agregar los gastos de venta. Los gastos de administración tienen que ver con, por ejemplo, en este caso pueden ser nóminas, en este caso pueden ser traslados, pueden ser viáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, los viáticos serían gastos de operación. Gastos de operación, a lo mejor algo que tuvo que ver literalmente en el traslado, en la chura, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ya teniendo esto, se hace la utilidad operativa, que es la resta de la utilidad bruta menos la utilidad menos estos gastitos que están aquí. Y después mete los gastos financieros para que puedan hacer utilizantes de impuestos. Le metes el concepto de ICR, de PTU, y otros impuestos y te da flujos. En este caso, utilidades netas de ejercicio. ¿Sí, ¿qué Luis? es el PTU, profe? PTU es es un impuesto que se le hace hacia las personas para poder dar reparto de utilidades. O sea, tú como trabajador en teoría deberías recibir de todo lo que genera de utilidad, ¿sí? Se genera como una bolsita y se reparte hacia todos. ¿Cuánto porcentaje es? Es el 10%. 10% de la utilidad general de la empresa se reparte entre todos los empleados de manera proporcional. Entonces el PTU tiene que ver con el impuesto que se le da a los trabajadores. ¿Ok? Y el ICR, el impuesto sobre la renta, varía normalmente a la tabla para evitarnos broncas de que revisen. Lo ideal sería que revisaran la tabla de ICR, pero para hacerlo efectivo en este ejercicio rápido de simulación, nos vayamos a una tasa del 29%. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la idea, chicos, y les voy a mandar este archivo de Excel. La idea, chicos, es que ustedes se acuerdan que en el ejercicio de la semana 1 hicieron una proyección de ventas a 24 meses. ¿Cuánto iban a vender con los datitos que les di por ahí en la tabla a cada uno de los equipos? Lo tienen ahí en las cosas que hicieron. Me acuerdo porque ambos equipos me mandaron cosas. Ok. Con esa de ventas que tienen, hagan una simulación de estado de resultados. ¿Ok? Digo de simulación porque los datos que ya tienen es ventas, costo de ventas también ya lo tienen. Lo que se simulará un poquito es con el ejercicio de la semana pasada cuántos gastos de venta van a tener. Yo les había comentado en ese ejercicio que eran 7,000 mensuales, igual pueden cambiarlo a bimestre dependiendo de lo que gastaron, ¿sí? Y lo de administrativo dependiendo de las nóminas que tengan, operativos, por ahí va, ¿sí? Y hagan una especie de ejercicio simulación para ver cuánto les queda, ¿sí? Les voy a mandar este archivito, ¿ok? Muy bien. Les voy a mandar este archivo para que ustedes puedan dialogar y empezar a hacer entre todos. Solo la pestaña de estado de resultados. De Tigre Iván lo vamos a ver regresando. De hecho, ya en otra conexión. Solo esa pestaña. Dice el ejercicio que a 36 meses. Respetando que ustedes ya hicieron sobre 24, mejor hagámoslo de solo 24 meses.
¿ok? Nada más, ahora sí, con todo el estado de resultados, con una especie de simulación. ¿Alguna duda de esta actividad en este momento? Kicks. No. Perfecto. Son 10,7, recordando un poquito de las conexiones, etcétera, etcétera. ¿Les parece? Siguiente conexión, porque sé que este es algo más numérico. Siguiente conexión, 11:40. ¿Ok? Pensando en el tiempo de receso, que ya corté un poquito, pensando en el tiempo de receso y en el tiempo de elaboración, más o menos. 11:40, siguiente conexión. Y vemos ya siguiente parte de 11:40 a 12:10 más o menos. Calculo, ok, va. 11:40 nos vemos.